Bueno, seguimos conversando con Hernando de Soto sobre que nos explique este proceso que él describe en su artículo. Hay una frase aquí que me parece, digamos, exagerada, quizás. forzada. Para él, comentando las reacciones del propio Abimael Guzmán, dice, para él, Abimael Guzmán, el acceso rápido de los campesinos a la propiedad formal, a la empresa y al comercio exterior era parte del control de la población y recursos de la guerra de baja intensidad que pretende movilizar a las masas para sus planes de pacificación, esto entre comillas, supongo, sí. Y bueno, los campesinos ni siquiera ahora han accedido todavía a la propiedad formal, los campesinos de las comunidades, digamos, la propiedad formal individual, su propiedad, ni en la empresa, ni siquiera en Lima. Los que han migrado a Lima han accedido a la empresa porque están informales todavía, y menos al comercio, bueno, algunos quizás al comercio exterior, no lo sé. Digamos, esto no se dio en ese momento y tampoco se ha dado ni siquiera ahora. Bueno, eso difiere de la pregunta anterior. No, pero digamos, esto forma parte de la explicación que tú haces, es decir, que hay una especie de incorporación legal, de reconocimiento legal, a través de un convenio con Estados Unidos y las Naciones Unidas. No, ya, estamos de acuerdo. Vamos a comenzar por partes. Lo que ocurre en primer lugar, lo que tú has leído ahora, Jaime, es una citación de Abimael Guzmán. Es decir, yo lo cito a Abimael Guzmán, que dice, esto es una corporación. Dice en un momento dado que estos ejércitos privados, ¿no? Son que de repente los están desalojando, porque solamente alrededor del 89, 90 que comienzan a ser desalojados. Dice, estamos siendo desalojados y esto es parte de una conspiración yanqui, y la atribuye a nosotros en gran parte. Por lo menos eso es lo que él dice. La idea en ese momento era, en primer lugar, probar en el exterior de que aquí no estábamos hablando, en lo que se refiere a los campesinos peruanos, de un ejército privado, digamos, colombiano, ¿no? Estos no eran paramilitares. Para hacer eso, lo que nosotros hicimos, y ahí entra, por supuesto, la ayuda de nuestro gran compatriota Javier Pérez de Cuellar, entramos con las Naciones Unidas para comenzar a hacer un inventario de quiénes eran estos sistemas de defensa antisubversivos. Las rondas, las rondas son para evitar el robo de ganado. Bueno, se les llama rondas también, las becas, las autodefensas. Está bien, los autodefensas. Entonces, lo que nosotros comenzamos a hacer es, en primer lugar, un inventario. Un inventario de dónde están. Porque el ILD. El ILD comienza a hacer un inventario, pero comienza a hacer el inventario con las Naciones Unidas. Y estas son el hecho que hemos inventariado más o menos la situación de 182 comités campesinos que al mismo tiempo no solamente estaban en la agricultura, sino al mismo tiempo se estaban defendiendo. Todos ellos firmaron, todos ellos dijeron que querían ser identificados. Pero 182, eso es en la zona de Guayaga. No, eso no solamente es la zona de Guayaga, esto es Albram, esto es todo el área del trapezo andino. Y como tú sabes, como varias... ¿Toda la sierra también? Casi todo el trapezo andino, de donde venía la influencia de las decas que estaban apartadas. Como tú sabes, es como un partido político, ¿no? Hay un local. Eran muchísimo más que 182. Eran 6.000 comunidades. Estas eran las organizadas y estas eran las que estaban peleando. 182. Entonces, es decir, todas las que estaban peleando fueron inventariadas. Casi todas las que estaban peleando. Las que estaban organizadas, con armas, digamos, aunque fueran hechizas. En el Perú nunca es casi todo. Es una parte representativa lo suficiente para movilizar a la gente. Cuando eso ocurrió... ¿Ahí hay del trapecio andino también? Sí, pero por supuesto. Ya. Y por supuesto todo esto se te puede dejar. Una vez que eso fue inventariado, lo que se hizo es pasar a distintas instancias internacionales, Naciones Unidas y Estados Unidos, que como tú sabes, pues es un país poderoso y le da el 30% de su presupuesto a los organismos internacionales, y cuando tú pasas por eso es un camino corto a la opinión pública internacional. Y en ese momento lo que tuvimos que hacer, y lo hicimos en combinación con simpatizantes en los Estados Unidos y en Europa, es tratar de ver esto no como un problema policial, sino como un problema de defensa y de desarrollo. Por si lo ves como un problema solamente de coca, estás enfrentado a policías cuyo objetivo es perseguir criminales. Y lo que había que hacer era distinguir al criminal del campesino que se está defendiendo, porque todo estaba sumado básicamente en una sola categoría.
en una sola categoría donde todos los abogados de tipo Movadef, etcétera, estaban movilizados para cortarle el camino a campesinos que en muchos casos apenas podían escribir y leer. Una vez que se había hecho eso, entonces ya existía la posibilidad de pasar a la Casa Blanca, donde se podía hacer una distinción entre la guerra que estaba ocurriendo en el Perú y por ejemplo, aquella que los Estados Unidos estaban apoyando en contra de los narcotraficantes, digamos, en Colombia, o aquella en Bolivia, con el resultado de que después de 2 años se reclasificó a los campesinos peruanos, una vez que nos habíamos paseado por los distintos centros de producción, como verdaderamente la palabra que se utilizó fue interlocutores válidos. Una vez que fueron puestos como interlocutores válidos, en ese momento el Estado pudo comenzar a tratar con ellos. Y cuando comenzó a tratar con ellos, es como tú ves acá, que son más o menos al finales del 90, comienzos del 91, comienza la cosa siguiente, Jaime, que es muy importante. Las muertes bajan radicalmente porque las fuerzas privadas, si tú quieres, del Perú, los comuneros, ahora están bajo la supervisión de la ley y del ejército. Entonces, se bajan las muertes, a diferencia de cuando no están dentro de la ley, que suben las muertes. Lo que ocurrió fue que Fujimori les dio armas, escopetas Winchester, escopetas de cacería, que siempre estuvieron permitidas, digamos, los ciudadanos comunes y corrientes podían tener con licencia, eso sí, escopetas Winchester. Lo que no podían tener eran armas de guerra. Entonces lo que hizo Fujimori fue repartir a las comunidades, en las rondas campesinas, estas escopetas, repartió 30.000, una cantidad muy grande. No, repartió aproximadamente 120.000. 120.000, mucho más entonces de lo que yo tenía. Pero la pregunta es la siguiente: cuando por ejemplo el general Noel quiso en Ayacucho repartió unos primeros 20 y después fue despedido. La pregunta es porque Uchurajay fue lo que le cortó la cabeza. Está bien, lo que te estoy sencillamente diciendo, como estás hablando pues como si una repartición fue igual a la otra, el hecho es que cada vez que tú querías entenderte con los campesinos para estrategia, para información, con armas, con lo que sea, inteligencia para comenzar, no podías, porque podías ser acusado, porque tenías un gran ejército de abogados senderistas que te empujaban y te ponían contra la pared y te metían 17 juicios y te rompían tu reputación. Bueno, pero no había quizás decisión política tampoco, no había conducción política. Acuérdate que en esa época estuvo primero Belaunde, después Alan García, que digamos no se ocuparon de conducir políticamente este tema, ¿no? Ahora, Jaime, es una decisión política. Tú y yo somos personas de mercado y creemos que el mercado funciona con incentivos. Durante 10 años que masacraron a 70.000 personas, nadie se atrevió. Interesante que se haya hecho el día que se los legalizó. Es la misma... Yo creo que Fujimori empezó a repartir, no sé de cuándo estás hablando acá, porque yo creo que esto tiene que ver con este convenio para la lucha contra las drogas. No, se cambiaron varios tratados. Lo que nosotros vimos es la cosa siguiente, que los países desarrollados, a diferencia de nosotros que somos presidencialistas, ¿no? Hay un presidente que decide y se hacen o no se hacen las cosas, o por lo menos se supone que es así. En los países desarrollados tienes el Congreso, que tiene cierta fuerza. Tienes, en el caso de los Estados Unidos, el Consejo Nacional de Seguridad. Tienes el Departamento de Estado. Tienes el Departamento de Defensa. Tienes fuerzas especiales. Hay varios lugares donde puede nacer una reacción adversa a crear ejércitos privados o la asociación del oficial con los privados. Pero el Perú estaba... Lo que hicimos es desarmar eso. Y una vez que se habían visitado y visto a los campesinos peruanos, se le dio la posibilidad a quien fuera presidente de salir y reconocerlos. Y por eso es que ocurrió en un solo momento. Y ahí ves que la cosa...